Buenos días a todos. Esta presentación va a ser bastante corta, me habían dado solo 10 minutos. Espero que, ya que no les fue tan bien en las últimas preguntas, quizás vamos a tener que dejar algunos intimados que los vayan caminando a San Diego. En general, el estrés postraumático es un trastorno bastante común en la población. Es crónico, invalidante, afecta, dependiendo del país, entre 6,4 y 7,8% de la población. En general, incluye lo que llamamos intrusiones, evitación y hiperalerta, en conjunto con depresión, y generalmente puede aparecer, ya sea desde inmediato después de un evento traumático, usualmente toma algunos meses para desarrollarse, y en algunos casos aparece años después del evento traumático. Hay hasta el día de hoy aprobados por la FDA dos fármacos para el tratamiento del estrés postraumático, que es la paroxetina y sertralina. Desafortunadamente, pero como pasa con todos los fármacos en psiquiatría, las tasas de respuesta son menores al 60% y la remisión de menos de 30%, lo que obviamente nos obliga a seguir buscando alternativas y poder desarrollar nuevos fármacos. En general, lo que tratamos de hacer con los tratamientos farmacológicos es buscar tratar síntomas específicos. Usualmente el uso de antidepresivos está asociado a la disminución de la depresión y la ansiedad. También pueden mejorar problemas de sueño y atencionales. Luego tenemos el uso de ansiolíticos que pueden ayudar también al estrés y ansiedad, pero dado su riesgo de abuso, son utilizados menos frecuentemente y de hecho han disminuido casi en un 70% sus prescripciones para varias patologías en los últimos 10 años. Y también se puede tratar con Prazosin los síntomas que incluyen insomnio y pesadillas recurrentes en el estrés postraumático. También hay estudios clínicos placebo controlados, no con aprobación de la FDA, pero que dan evidencia de otros fármacos que pueden tener efectividad en el estrés postraumático. Ahí tienen la lista, algunos incluyen tricíclicos, inhibidores de la monoamina oxidasa y antipsicóticos de baja dosis. También hay estudios interesantes que sugieren que el uso de hidrocortisona podría prevenir en personas que vivieron eventos traumáticos, podría prevenir o disminuir la probabilidad de desarrollo del estrés postraumático. Usualmente es importante usar los tratamientos en combinación con otras terapias no farmacológicas que incluyen la terapia cognitiva, terapia de exposición y el EMDR, entre otros. Cuando tratamos de hablar de la neurobiología del estrés postraumático, la mayoría de la evidencia que tenemos en base a modelos animales, se utiliza mucho el fear conditioning o condicionamiento al miedo, y también conocemos bastante de estudios de imagen y farmacología de seres humanos, y existen varias teorías en el fondo de neurotransmisores que podrían estar involucrados, que incluyen la serotonina, y aquí hay un efecto un poco paradójico, porque se conoce un aumento de serotonina en todas las regiones asociadas al estrés, y memoria que incluyen, por ejemplo, el hipocampo, la amígdala, la prefrontal, el corredial, y es un poco ilógico o paradójico pensar en que un inhibidor del transportador de serotonina que aumenta la transmisión serotoninérgica debería tener efectos, de hecho que son los dos fármacos aprobados por la FDA, en condiciones donde hay un aumento de la patología, implica un aumento de la serotonina. Eso podría quizás explicarse primero porque existe una interacción y un efecto importante GABAérgico del efecto serotonina mediador GABA, y segundo, por una disminución de los receptores del tipo 1B de serotonina que sugieren que quizás hay un aumento de serotonina y en forma compensatoria una disminución de un tipo de receptor específico en esa área. Por lo tanto, quizás el aumento de la serotonina podría compensar por el hecho de que hay menos tipo de receptor. También hay muchos estudios que avalan la idea de que la noradrenalina cerebral o norepinefrina podría estar involucrada. Ahí tiene todo el sentido del mundo, pues sabemos que la respuesta al estrés está mediada por norepinefrina a nivel cerebral.
cerebral y el estrés capaz de mejorar la memoria. Yo creo que todos cuando estábamos en la universidad lo vivimos. Antes del examen, la capacidad de memoria es mucho mejor que después o mucho antes del examen. En general, hay evidencia que sugiere que los antagonistas a receptores, por ejemplo, yohimbina, que es antagonista, alfa-2, produce un aumento de la norepinefrina a nivel sináptico, es un antagonista, pero no obstante bloquea el feedback de otros receptores y aumenta la secreción. Y es interesante el hecho de que produce flashbacks en los pacientes de estrés postraumático. Existe también desregulación en los pacientes de estrés postraumático del transportador de la norepinefrina y una expresión reducida del locus ceruleus que produce la norepinefrina y un aumento del transportador principalmente la prefrontal, lo que sugiere que esta desregulación podría ser compensatoria si hay una disminución del transportador de locus ceruleus en el sentido que disminuye con la compensatoria en las áreas que reciben la norepinefrina. Y finalmente, esta desregulación, este rol de la norepinefrina se ha tratado farmacológicamente de explotar para poder hacer tratamientos, pero lo único que se ha logrado principalmente es en sueños, de hecho las pesadillas recurrentes asociadas a insomnio en pacientes, y ahí el trazocin, que es un inhibidor del receptor alfa-2, se ha visto que reduce las pesadillas. Y por lo tanto lo que vemos hasta ahora es que los diferentes sistemas que parecen estar, en este caso las monoaminas que parecen estar involucradas en el estrés postraumático, parecen tener roles en síntomas específicos del estrés postraumático y no en la patología en general. Luego tenemos las hipótesis asociadas al glutamato. Aquí el glutamato es particularmente importante dado que es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro y las vías que conectan principalmente las áreas asociadas a la respuesta al estrés que se ven afectadas funcionalmente en el caso del estrés postraumático son vías glutamatérgicas principalmente, y en el caso por ejemplo del estrés agudo se sabe que produce un aumento del glutamato, y en la respuesta general al estrés postraumático un tipo de receptor ionotrópico del glutamato llamado NMDA es central. Aquí quiero decir dos cosas. Primero, cuando nosotros vemos estos nombres raros, el receptor AMPA, muscarínico, NMDA, el NMDA, el receptor tiene el nombre de NMDA y estos receptores tienen su nombre por el agonista químico, el químico que permitió por primera vez distinguir, reformularlo en forma diferencial. Y por lo tanto en este caso se llama NMDA porque el N-metildeaspartato fue el primer agonista que permitió distinguirlo de otros receptores. Ojalá hubiese sido más creativo y no tendría un nombre tan complejo. De todas formas, el receptor de NMDA es crítico en todo lo que significa la neuroplasticidad y es esencial en memoria. Por lo tanto, también es central en patologías asociadas a memoria, y en eso incluimos obviamente el estrés postraumático. Cuando nosotros hablamos de activar, utilizar agonistas de NMDA, nosotros podemos facilitar la extinción de memorias en animales y en humanos, y los antagonistas pueden inducir síntomas disociativos similares a los que tiene el estrés postraumático. También es interesante el hecho de que la ketamina, que es un antagonista de NMDA que ahora a dosis subconvulsivas está siendo utilizado en depresión, también ha mostrado en estudios clínicos tener efectos sobre el estrés postraumático y particularmente en aquellos asociados a las instrucciones y el efecto de las memorias. Finalmente está GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro, es muy importante también en memoria y por lo tanto tiene un rol importantísimo en el estrés postraumático. En general, los estudios sugieren que está reducido GABA en el lóbulo medio temporal de la corteza parieto-occipital. El lóbulo medio temporal es el encargado del almacenamiento de la memoria episódica y por lo tanto es muy importante lo que es la capacidad de recordar los episodios asociados al trauma, mientras que la amígdala es esencial en recordar la parte emocional
del evento traumático. Las benzodiazepinas, que son agonistas de GABA, tienen efectos en ansiedad, pero no los tienen en disociación y evitación, lo que de nuevo nos recuerda de que estas vías merecen estar involucradas en síntomas particulares y no en toda la patología. También hay efectos cannabinoides. Los cannabinoides han sido han estado de moda en los últimos probablemente 10 años. Particularmente el receptor CD1 se sabe que es esencial en los procesos de consolidación y extinción de memoria. Vamos a hablar de algunos de estos procesos dentro de los próximos 2 minutos. Aparentemente la vía de cannabinoides, de endocannabinoides, es parte del mediador de la extinción de la memoria y por lo tanto es un target interesante cuando estamos pensando en el estrés traumático. En general se ha visto de que hay un aumento en la disponibilidad de este receptor y agonistas del receptor pueden gatillar la extinción en animales. Y hay estudios pequeños, no placebo controlados, que sugieren que el uso de cannabis directamente en estrés postraumático podría ser efectivo. Finalmente, la oxitocina posee efectos ansiolíticos y se puede utilizar. De hecho, hay estudios que lo utilizan tanto por inyección intravenosa como por aplicación nasal y puede facilitar la extinción del estrés postraumático y disminuir la actividad de la amígdala. Cuando hablamos de memoria en general tenemos que pensar en estudios que se remontan de los años 40. Cuando nosotros, los primeros estudios sobre lo que se llama la consolidación sugerían que cuando tenemos, nosotros le enseñamos. Por ejemplo, en ese estudio se le enseñó a un paciente que tenía que recordar algo hasta el día siguiente, justo antes de una sesión de terapia electroconvulsiva. Como ustedes saben, la terapia electroconvulsiva produce amnesia a largo plazo, pero también puede producir amnesia justo después de, cuando es la primera sesión, puede producir amnesia justo después del aprendizaje. Y lo que ellos observaron es que si nosotros le enseñamos al paciente y esperamos 10 minutos, le hacemos la terapia electroconvulsiva, al día siguiente le preguntamos al paciente, el paciente no recuerda nada. Si lo hacemos dentro de 1 hora o 2 horas o 3 horas, no recuerda nada, pero a las 4 horas sí recuerda. Y eso llevó al concepto de la consolidación de la memoria, que sugiere que las memorias, el paso de una memoria a corto plazo, a largo plazo, toma 4 horas. Y eso hizo mucho ruido y muchos estudios al respecto. En ese mismo año, de hecho, hubo una publicación que la gente que no importó mucho, no tuvo mucho efecto, que mostraba que una memoria ya consolidada, que si nosotros vamos donde los pacientes y les enseñamos algo, esperamos al día siguiente que ya consolide y luego les hacemos recordar y estimulamos, ahí le damos la terapia electroconvulsiva, los pacientes no recordaban nada al día siguiente. Eso es extraño porque si ya estaba consolidada, uno no espera efectos. Y entonces apareció el concepto de la reconsolidación. El día de hoy nosotros podemos bloquear la reconsolidación a través de, por ejemplo, el uso en animales de inhibidores de síntesis de proteína. En el caso de humanos podemos utilizarlo como una vía de alterar la fuerza de la memoria, mejorándola o bloqueándola. Y la reconsolidación la vemos el día de hoy como en realidad un proceso de actualización de la memoria, donde cada vez que nosotros recordamos y pensamos en nuestros hijos, sobrinos, cada vez que lo recordamos no nos vemos cambiando, están creciendo, pero en el fondo vamos actualizando la memoria de ellos. Si dejamos de verlos en un buen tiempo, nos damos cuenta de cuando crecieron. Y ese proceso de actualización no es lo mismo que la extinción y nos permite ir cambiando la memoria de forma constante. Y eso, hay estudios que han tratado de aprovechar esa reconsolidación, ese periodo de fragilidad de la memoria, donde nosotros podemos afectarla después de recordar, para tratar pacientes de estrés postraumático. Y aquí hay varios estudios que han tratado de usar propranolol en dosis de 40 a 80
miligramos simplemente después de que el paciente, o un poco antes de que el paciente va a recordar el trauma, se le da el propranolol y se espera simplemente. La idea del propranolol es que la amígdala tiene muchos receptores, de hecho el área del cerebro tiene mayor cantidad de receptores adrenérgicos, y al utilizar propranolol, que es capaz de atravesar la barrera encefálica, disminuir la activación amigdalar justamente cuando se está actualizando la memoria. Los estudios sugieren también que para que se actualice la memoria siempre tiene que haber algún mismatch, una diferencia entre la memoria y lo que se está recordando. Y por lo tanto, los estudios sugieren que no es necesario que el paciente recuerde todos los detalles. De hecho, es ideal que nosotros hagamos que el paciente recuerde, pero no todos los detalles, de forma tal de que haya algo distinto entre el momento que está recordando y la memoria, y de esa forma que haya algo que actualizar. Si que la memoria es igual, no tendría sentido actualizarla. Aquí podemos ver en uno de esos estudios, pero de hecho son todos esos estudios, cómo la respuesta fisiológica al trauma disminuye solamente con entregarle el propranolol justamente en el tiempo que el paciente está recordando. También se ha utilizado, una de las preguntas que están en la literatura es si en realidad lo que estamos haciendo en estos casos es bloquear la reconsolidación o estamos activando la extinción de la memoria. En realidad no entendemos bien en estos casos la distinción que hay entre los dos, y entonces la discusión grande es, ¿cuál es la relación entre extinción y reconsolidación? Finalmente, existen estudios que muestran que uno puede hacer esto con estimulación eléctrica directa en áreas del cerebro. En este caso, podemos ver un estudio donde nosotros podemos meter tanto la consolidación al estimular eléctricamente como bloquear y generar esta extinción durante la reconsolidación, o bloqueo de la reconsolidación, como queramos ver. Entonces, esto nos dice que después de que un animal recuerda, la estimulación eléctrica es capaz de producir una disminución de la expresión de la memoria. Lo interesante de este estudio es que solamente el grupo de animales que los hizo recordar tuvieron la disminución, no los animales que no recordaron a pesar de que ya habían aprendido. Y eso es extraño si lo piensan, porque cuando nosotros, si metemos los dedos del enchufe, nos va a dar corriente en todas partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué se afecta solamente aquella memoria que está activa y nos afecta otras memorias que no están activas pero que están almacenadas en la memoria del cerebro? Eso es interesante y llevó a la idea de que quizás cuando uno estimula, por ejemplo, con estimulación magnética transcraniana, uno requiere de utilizar la activación de la vía que está en el fondo que uno quiere tener como blanco, y eso llevó también a variados estudios. Les quiero mostrar uno para terminar. En general se sabe que en el caso del estrés postraumático hay un aumento de la actividad de la amígdala relacionado también con una disminución de la prefrontal. En general hay un balance de actividad entre la prefrontal y la amígdala que está asociada a la extinción de la memoria, y en el estrés postraumático el bloqueo de la extinción, porque ellos no pueden extinguir esta memoria negativa, es justamente porque la sobreactivación de la amígdala inhibe a la prefrontal, y la prefrontal no es capaz de hacer lo inverso y inhibir a la amígdala. Y por lo tanto tenemos esta situación constante de activación amigdalar, que es la que media toda la respuesta sintomática que vemos en los pacientes. Y entonces, utilizando el PTMS del cual se habló anteriormente, una bobina capaz de estimular de forma profunda la parte, justamente el área que inerva a la amígdala de la prefrontal, que es la ventromedial. Nosotros se obtuvo en un estudio clínico que está publicado, y pueden ver si quieren leerlo. Lo que se hizo es tratar de estimular la prefrontal para inhibir a la amígdala justamente después de que los pacientes recordaban el trauma. Y eso, comparándolo con pacientes, tanto SHAM como pacientes que no recordaron el trauma durante la estimulación. Lo que vamos a ver es una disminución significativa en el CAPS, que es la escala de estrés postraumático, solamente en el grupo que fue estimulado y que recordó el trauma anteriormente, y no hubo efecto en el grupo donde no hubo exposición, no se lo hizo recordar, que nos recuerda de nuevo la idea de que es la vía que está activada y la memoria que está activada la que es susceptible a ser afectada.
Lo mismo lo podemos ver en diferentes tipos de síntomas de estrés postraumático. Y finalmente, lo que es también más interesante quizás, es que las respuestas autonómicas al recordar el trauma después se ven disminuidas y de hecho completamente normalizadas junto con los síntomas de depresión del paciente. O sea, el paciente de alguna forma, en vez de tener un efecto paliativo, de alguna forma está bloqueando la memoria y probablemente o forzando la extensión o bloqueando la reconsolidación, y con eso la prefrontal es capaz de producir el efecto de extensión y tenemos una pérdida muy rápida de la respuesta emocional. Y quizás una palabra que trato de decir, pero quizás en vez de ser el efecto paliativo estaríamos quizás curando el efecto. Gracias.